Ramiro. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Para mí es un gran placer el abrir este año nuevo, 2021, y este ciclo de conversatorios de SEADE, con además unos invitados de lujo y bueno, y tanta gente que nos acompaña. Veo mucha gente conocida. A todos ustedes les agradezco mucho el estar acá. Y bueno, si les parece, en honor a la puntualidad de todos, voy a arrancar yo con una muy pequeña presentación y después les voy a dejar paso a los tres oradores que tenemos hoy para que nos ilustren sobre esta nueva ley de teletrabajo. Bueno, a ver, para los que no conocen a la universidad y no conocen nuestros encuentros, muy brevemente les comento, el año pasado una de las consecuencias de esta virtualidad que nos ha marcado en este nuevo rumbo de la vida fue el poder realizar este tipo de encuentros virtuales que le dimos la forma de conversatorios de los profesores de SEADE. Hoy justamente tenemos a dos de ellos. Tenemos a María Elisa Anone, que es nuestra profesora de la materia en la maestría de Derecho Empresario, justamente de la temática del derecho laboral. Y lo tenemos a Roberto Carbonell, que es ingeniero y está encargado de la materia de relaciones humanas de la maestría. Además, hoy, y gracias a, bueno, a la generosidad de la Universidad Católica de San Juan y la generosidad personal del doctor Toselli, lo tenemos como invitado. Él es director de la diplomatura que se da en esa casa de estudios, y tenemos también presente al doctor José Luis López Cerviño, el decano de la Facultad de Derecho de la universidad, un amigo además, y que, bueno, se nos sumó en este momento como para acompañarnos en el inicio de nuestro año académico. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ramiro. Muchas gracias. Simplemente para saludarlos, acompañarlos, felicitarte en nombre de SEADE y de la maestría en Derecho Empresario que diriges por estos conversatorios. Además, por tu generosidad, por permitirnos interactuar institucionalmente desde la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo. Quiero saludar a los expositores. En primer lugar, al profesor Carlos Toselli, profesor de nuestra casa de altos estudios, tanto en la maestría en Derecho Empresario como en la diplomatura en Derecho Laboral que él dirige, a la profesora María Elisa Anone y al ingeniero Roberto Carbonell, y desearles éxito en estos conversatorios y seguramente en el fructífero debate posterior. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, para los que no conocen nuestra maestría, es un programa que se dicta con una duración de 2 años. Normalmente la maestría se dicta en forma presencial en nuestra casa ahí en Plaza Italia. Bueno, ahora se está dictando, empezamos el 25 de marzo próximo con su dictado, 3 veces por semana, a la noche, de 19 a 21:30 horas, un poco todavía en forma virtual. Veremos el segundo cuatrimestre si es posible alguna vuelta a la presencialidad. Bueno, la maestría es una maestría que intenta conjugar los conocimientos que el manejo mínimo de una empresa requieren, y que muchas veces los profesionales que accedemos al título no conocemos, y eso nos da una ventaja especial a la hora de asesorarlos o asistirlos desde adentro, desde afuera, en nuestra tarea profesional. La maestría, que está dirigida a abogados, contadores y administradores de empresa, entonces lo que busca es dar las habilidades necesarias como para poder asistir a una empresa en una realidad tan cambiante como la que tenemos hoy. Bueno, además de lograr eso, y siempre priorizando las habilidades sobre el conocimiento, que es un poco la nueva realidad,
¿no? Que requiere que uno se reinvente constantemente, la maestría fundamentalmente aborda algunas temáticas que hoy modernamente son imposibles de dejar de lado, como puede ser la temática de compliance, el manejo de recursos humanos, temas tan importantes hoy como, por ejemplo, la tecnología y su impacto en el derecho, o el gobierno corporativo en materia de empresas, la toma de decisiones estratégicas, etc. Así que, bueno, por supuesto, los invito a conocernos. Nosotros estamos disponibles en la página web, y desde ya les adelanto que este conversatorio, como todos los que se hicieron y haremos en adelante, luego se van a colgar en la página, en lo que sería el canal de YouTube de la universidad, de manera tal de que esté disponible para que ustedes lo puedan repasar y compartir con quienes les parezca relevante. Bueno, hoy, en este primer conversatorio, nos toca conversar de un tema que tiene una doble novedad. Por un lado, la novedad normativa de tener una nueva ley a punto de entrar en vigencia, y que trata, por otro lado, una temática que esta pandemia ha convertido en una actualidad doblemente importante. Las empresas, aún aquellas que no tenían ninguna modalidad de trabajo virtual, han tenido de alguna manera que reconvertirse, y de alguna manera también esto se ha transformado en una herramienta permanente en el que todas las estadísticas y encuestas parecerían marcar que por lo menos parcialmente va a quedar en el futuro, aun si dejamos de tener una situación de alejamiento social. De esto nos van a hablar entonces tres personalidades que lo van a encarar desde diferentes ópticas. En primer lugar, la vamos a tener a María Elisa Anone, que ella es doctora en Derecho de Trabajo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral y también de la UNTREF, de la Universidad 3 de Febrero. Tiene un título de Droit Economique de la Universidad de Lovaina, y además es abogada, inspectora de la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y profesora adjunta, entre otros, de la Universidad de Buenos Aires, del posgrado también en Derecho Empresario de la UTN y de la UNTREF. Ella nos va a hablar desde una perspectiva más de derecho individual con relación a esta temática. Luego, nuestro invitado, el doctor Toselli, que es doctor en Derecho, abogado también, profesor titular de Derecho Laboral en las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, como se dijo, director de la Diplomatura en Derecho Laboral y profesor de la Maestría en Derecho Empresario de la Universidad Católica de San Juan, también autor y expositor de temas vinculados a la materia. Nos va a hablar un poco de la perspectiva colectiva de esta temática. Y finalmente, nuestra oveja negra del panel, el ingeniero Roberto Carbonell, es ingeniero industrial con posgrados en Stanford, Northwestern, en IMEDE y Arts et Métiers de París. Es además CEO en Sur Seguros de Retiro y en Orígenes AFJP anteriormente, director en una serie de importantes compañías, como por ejemplo, Gas del Estado, consultor en La Nación, Telecom y otras empresas de primera línea, y también es una persona especializada en la temática y que nos va a dar una visión más global del tema, esperamos. Así que sin más introducción los voy a dejar con María Elisa para que ella nos pueda contar de esta nueva ley de teletrabajo. Adelante. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por convocarme a formar parte de este espacio del conversatorio. En este caso, el primero que inauguramos en la facultad sobre Derecho del Trabajo, y bueno, una gran alegría compartir este espacio con Carlos Toselli y Roberto Carbonell. Yo lo que he preparado
es una pequeña presentación en PowerPoint para que podamos ver cuestiones de derecho individual del trabajo. Voy a dejarle al doctor Carlos Toselli todo lo que tiene que ver en materia de derecho colectivo, que está regulado en la ley de teletrabajo. Bueno, voy a dar inicio a la presentación. Ustedes me van a decir si la podemos ver correctamente. Ahí estamos. Se puede ver. Excelente, muchas gracias, Ramiro. Bueno, la idea es brindarles hoy, a continuación, lo que tenemos hoy en día como marco normativo en materia de teletrabajo. Como ya adelantó Ramiro en la presentación, nosotros contamos con una ley que es la ley 27.555, que se titula Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo. Esa ley tiene un decreto reglamentario, que es el 27 del año 2021. Vamos a ver que hay varias cuestiones que no fueron reglamentadas, es decir, no todas las cuestiones introducidas en la ley de teletrabajo tienen reglamentación. Una resolución del Ministerio de Trabajo que es la 54 del 2021, que habla sobre la fecha de entrada en vigencia, bueno, como es de público conocimiento, estaría entrando en vigencia la ley de teletrabajo a partir del 1 de abril de este año. Y hay un convenio que fue ratificado por nuestro país en el año 2006, que es de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo a domicilio. Este convenio, hablo muy brevemente, porque lo que establece define lo que es el trabajo a domicilio, y lo que establece y promueve es que haya condiciones equitativas de trabajo entre el trabajador, que es un trabajador presencial, con el teletrabajador. ¿Cómo se introduce el teletrabajo dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo? Se introduce en el título 3º, que regula todo lo que tiene que ver con las modalidades del contrato de trabajo, con un artículo que es el 102 bis. Ahí lo que nosotros vamos a ver es el concepto de teletrabajo. Y después deriva la ley de contrato de trabajo en este 102 bis a todo lo que es la regulación específica del teletrabajo, a la ley especial, que sería la ley 27.555, y para las actividades específicas lo que establezcan, digamos, la negociación colectiva a través de los convenios colectivos específicos. ¿Qué se entiende por teletrabajo? Teletrabajo es lo que ustedes ven aquí en la diapositiva, es cuando nos encontramos con un trabajador que presta sus servicios, ya sea en forma total o parcial, en su propio domicilio o en un lugar distinto al del establecimiento de la empresa. Y lo hace a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Esto es lo que dice el 102 bis, ¿sí? La reglamentación estableció algunas excepciones que sacan, digamos, a trabajadores que realizan, digamos, no serían teletrabajadores, al que realiza en forma ocasional, ¿sí?, el teletrabajo, ¿sí?, o por una situación que se le pide excepcional, ¿no? Lo mismo cuando se realiza en establecimientos o dependencias, ¿sí?, de clientes de la empleadora, a los cuales la empleadora les presta en forma continua y regular servicios. Muy bien, vamos a ver algunos de los derechos que establece la ley de teletrabajo con respecto a los teletrabajadores y algunos de los que han sido más polémicos. El primero que vamos a ver es el denominado derecho a la desconexión digital. ¿Qué implica esto? La desconexión digital sería el derecho que tiene este teletrabajador de que, digamos, que no se le exija realizar tareas o que se le remitan comunicaciones por fuera de lo que es su jornada de trabajo, ¿sí?, por fuera de lo que es su periodo de licencia. Bueno, esto ha sido bastante cuestionado. Ahora vamos a ver un poco cómo la reglamentación lo trató de acotar. ¿Por qué? Porque hay actividades donde se requiere, digamos, la atención de urgencias que están por fuera de lo que es la jornada de trabajo. Porque a veces hay personas conectadas en distintos usos horarios. Y porque también de alguna manera va a plantear una situación diversa entre que este derecho de desconexión digital que tendría un teletrabajador que no lo tendría un trabajador presencial. ¿Qué es lo que hizo la reglamentación? Bueno, estableció como excepciones justamente aquellos que tienen
una jornada con diferentes usos horarios, o cuando por alguna razón objetiva, ¿sí?, o bien por una situación de fuerza mayor, peligro o accidente, se necesite contactar al trabajador. Por otro lado, lo que estableció es que prohíbe a la empleadora otorgar incentivos para que el trabajador permanezca, digamos, todo el tiempo conectado. Como ustedes ven, es un artículo bastante amplio, porque planteado judicialmente cuando la razón es objetiva, ¿no? Van a notar ustedes, por lo menos mi apreciación personal, que son, las distintas disposiciones de la ley son bastante abiertas. Otro derecho que establece para el teletrabajador es este derecho al cuidado. Al cuidado es para aquel teletrabajador que tiene a su cargo y convive con personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que necesitan de asistencia. Este derecho implicaría que puede interrumpir su jornada, ¿sí?, para asistir a estas personas que están a su cargo. Para hacerlo, ya lo que dice la reglamentación, lo que tiene que hacer es notificarle virtualmente y con precisión cuándo se empieza y cuándo termina su inactividad, ¿sí? Y también se establece que se prohíbe otorgar incentivos al trabajador para que no ejerza este derecho. Otra cuestión que prevé la ley es que si eventualmente no pudiera cumplir con su jornada convencional o legal el trabajador, se podrá, a través de, digamos, de lo que se pueda regular en los convenios colectivos de trabajo, reducir la tarea de ese teletrabajador. Otra vez nos vamos a encontrar con el conflicto que este derecho lo va a tener el teletrabajador, pero no un trabajador presencial. Otra cuestión que prevé la ley de teletrabajo, que es una de las más cuestionadas por la parte empresarial, se refiere a esta cuestión de la reversibilidad, ¿sí? ¿Qué implica esta reversibilidad? Nos encontramos con un trabajador que inicialmente trabajaba en forma presencial, pasó a trabajar a distancia, a hacer teletrabajo, y le solicita a su empleador volver a trabajar en forma presencial. La reversibilidad está planteada solo, digamos, no es bilateral, solo desde el lado del empleado, es decir, que lo pida el trabajador, no está planteada la situación inversa por la ley, ¿sí? Es decir, que sea la empresa que requiera que vuelva a prestar servicios en forma presencial. Está planteada desde el punto de vista que solo podría solicitarlo aquel que no pactó desde el inicio de la relación laboral esta modalidad de trabajo, salvo que ello esté previsto en su contrato individual de trabajo o esté previsto en el convenio colectivo de trabajo. ¿Qué sucede? Cuando solicita el trabajador volver a trabajar en forma presencial, si el empleador no le otorga trabajo presencial, puede encuadrar la situación dentro del incumplimiento del deber de dar ocupación y puede colocarse en situación de despido indirecto. La reglamentación, de alguna manera, limita el ejercicio de la reversibilidad, estableciendo que se requiere, un motivo razonable por el cual el trabajador pida volver a trabajar en forma presencial, y establece un plazo máximo de 30 días para que el empleador le otorgue espacio físico, que, como ustedes imaginan, es un plazo de tiempo muy acotado, ¿no?, para volver a darle tareas presenciales. Yo creo que este artículo va a ser uno de los más cuestionados cuando lleguen los planteos a nivel judicial, ¿sí? ¿Cuándo el motivo es razonable? ¿Cuándo es sobreveniente? Porque el empleador, según lo que dice la ley, la única forma que podría no acceder a este pedido sería que existiera un motivo fundado. No dice más que eso la ley, es una norma muy abierta. ¿Cuándo el motivo es fundado? Otra cuestión que se planteó fue con respecto a lo que son los elementos de trabajo y la compensación de gastos. Los elementos de trabajo refiere a todo lo que tiene que ver con equipamiento, software, hardware, lo que es soporte técnico, la instalación, mantenimiento, reparación, ¿sí?
Y la compensación sería todos los gastos extras en los que incurre para lo que refiere a conectividad y otros servicios. Estaba regulado simplemente así en la ley, y una de las cuestiones que se planteó es, esto podía considerarse o no remunerativo, y como eso luego incidía, digamos, como base de cálculo una situación de un despido, o como si sobre eso había que hacer aportes y contribuciones. Lo que hizo la reglamentación estableció que todas estas cuestiones no son remuneración. Y otras cuestiones más que plantea la ley, ¿sí? En materia de derechos individuales, establece un deber de capacitación del empleador en nuevas tecnologías. Este es un artículo que no fue reglamentado. Establece que el pasar a una modalidad de teletrabajo es voluntaria, pero que ha de hacerse en forma escrita. En materia de higiene y seguridad, deriva a la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que obviamente establecerá si hay nuevas enfermedades que se generan a partir de esta nueva modalidad de trabajo. Es decir, que está a cargo de la Superintendencia ampliar el listado de enfermedades personales. Al respecto podemos decir que ya la Superintendencia tenía una resolución, que es la 1552 del año 2012, que regulaba algunas cuestiones referidas a lo que es la higiene y seguridad laboral en materia de teletrabajo. Específicamente lo que establece es que debe notificarse al RT la nómina de trabajadores y dónde están localizados, de teletrabajadores. Y una serie de cuestiones que tienen que ver con elementos de trabajo que deben de proveerse al teletrabajador, que tienen que ver con la silla ergonómica, el extintor contra incendios, botiquín de primeros auxilios, una almohadilla para el tema del mouse, y también el manual de buenas prácticas. Eso en cuanto a lo que es higiene y seguridad laboral. Luego, lo que sí se aclara es que en materia de inspección del trabajo, cuando se trate de que hay que ingresar al domicilio, obviamente se necesita autorización del trabajador para hacer ese tipo de inspecciones. Otra cuestión que establece la ley, que tiene que ver con todo el tema de cómo compatibilizamos el control de lo que es la información de la empleadora, de los bienes de la empleadora, y el derecho a la intimidad, a la privacidad del trabajador. Y ahí lo que la reglamentación establece es que se hará con auditorías conjuntos entre la empleadora y la representación sindical. En cuanto a lo que es la protección de la información laboral, bueno, obviamente lo que dice simplemente es que el empleador no puede usar software de vigilancia, no hay más no está reglamentado. Y con respecto a las prestaciones transnacionales, tampoco tuvo reglamentación este artículo. Lo único que quedó es como está redactado en la ley, que es un artículo también bastante polémico, porque establece que podrá elegirse entre la ley de lugar de ejecución de la tarea o la del domicilio del empleador, dependiendo cuál sea más favorable. Y que específicamente para contratar trabajadores que son extranjeros, que no están residiendo en el país, se requiere autorización del Ministerio de Trabajo, y que los convenios colectivos establecerán un tope. ¿Sí? Es una norma bastante polémica, porque en realidad estaría afectando la libertad de contratación y también lo que tiene que ver con lo que es la ley de contrato de trabajo, que establece la territorialidad, ¿sí? En uno de los primeros artículos de la ley de contrato establece que se aplica la LST cuando la prestación se está realizando dentro del territorio argentino. Bueno, eso ha sido una breve presentación de lo que es los aspectos de derecho individual de la ley de contrato de trabajo. Muchas gracias, María Elisa. Bueno, antes me olvidé decirlo, pero nosotros recibimos todas las preguntas. Ahí hay seguramente en esas respuestas un montón de cosas interesantes que van a aparecer. Les pido que me las manden por chat y al final les vamos a pedir a los expositores si las pueden responder. Bueno, lo dejo entonces al doctor Carlos Toselli con los aspectos colectivos de la problemática.
Hola, buenas tardes. Entonces agradezco a SEADE por la invitación, a José Luis López Cerviño por haberme tenido en cuenta y bueno, a mis compañeros de equipo en esta labor, a María Elisa y a Roberto, y por supuesto la presentación que hizo Ramiro. Es un gusto para mí poder aportar algunas ideas o dar algunas ideas sobre este aspecto que tiene que ver con esta nueva ley y con esto que estamos llamando la nueva normalidad que se nos viene por arriba en los próximos días, pongámosle meses, y entonces cómo ello va a impactar en relaciones individuales y relaciones colectivas de trabajo. Ya la parte de relación individual la ha tratado con mucha solvencia María Elisa, con lo cual, eh, salvo alguna cosita que puedo mencionar menor, está bastante bien cubierto. El tema del derecho colectivo en esta ley fue de algún modo, cierta sorpresa cuando uno leía el texto por la cantidad de normas o aspectos que eran delegados hacia esa negociación colectiva futura. Y ahí, incluso porque los términos de su redacción son disímiles. Para ciertos artículos se establece que la negociación colectiva podrá hacer tal o cual cosa, mientras que para otros se dice que la negociación colectiva deberá, es decir, con carácter imperativo, completar o complementar los aspectos de la norma. Bueno, esto así para hacer un pantallazo de cuáles son aquellos de carácter obligatorio, por empezar, la regulación específica de cada actividad que surge de la primera parte del artículo 1, cuando habla de que se realizarán a través de convenios colectivos de cada actividad, respetando los principios del orden público. Esto puede dar lugar a una diversidad de tratamiento del régimen de teletrabajo según el mayor o menor poder negocial o fuerza negocial que tenga determinado sindicato. Y esto va a impactar justamente en las otras cláusulas que han quedado del modo facultativo. Entonces me parece que este es un aspecto que habrá que tener en cuenta. Otra norma que se establece también de carácter obligatorio es todo aquello que tiene que ver con las compensaciones por los elementos de trabajo que aporta el propio trabajador, lo cual yo he escuchado algunas visiones no muy favorables a este aspecto, diciendo que en todo evento debería ser el empresario el que aportara directamente el elemento de trabajo, porque si no se podría generar una especie de discriminación digital. Es decir, aquel trabajador que tuviera una tecnología de último momento, obviamente estaría en muy superior condición que aquel otro que, como decía Gustavo Ciampa, revelando su edad, tuviera un Commodore, que evidentemente hace rato que ya no existen, pero bueno, esto creo que la idea se entiende muy bien. O sea, se sostenía por parte de algún sector del laboralismo argentino que no debería haberse habilitado este mecanismo de compensación por elemento de trabajo. Sí, en cambio, otro que es de los obligatorios es el que tiene que ver con la compensación de gastos o compensación de mayores gastos. Aspecto que tampoco puede ser tan simple de determinar si en la vivienda a su vez hay otras personas que hacen teletrabajo, es decir, si ambos cónyuges hacen teletrabajo, o cómo puede impactar el uso de la tecnología, por ejemplo, por otros integrantes del entorno familiar que no son trabajadores. Más allá de que digamos, el trabajador tiene la obligación o por lo menos el compromiso de que no se usen los elementos de trabajo de la empresa por personas integrantes de su núcleo familiar, pero ajenos a la relación laboral. Y otro de los elementos que sale con carácter obligatorio es el establecimiento del cupo cuando hay prestaciones transnacionales. Un aspecto que algún convenio ya ha empezado a analizar, y creo que
más que nada sin mucha efectividad real, porque el convenio de choferes particulares, o sea que en ese caso no creo que tenga mucha eficacia, pero está regulado. Debe haber seguramente algún otro convenio nuevo que no tengo en este momento presente, donde ya haya comenzado a regular. Por el contrario, han quedado como temas opcionales o como podrán establecer a través de los convenios colectivos la combinación entre trabajo presencial y teletrabajo, es decir, estableciendo pautas de cuándo se puede hacer, por ejemplo, 2 días de trabajo presencial, 3 días de teletrabajo o al revés, lo cual entra ahora un poco también en dificultad con la reglamentación en cuanto a tarea esporádica, que tampoco ha sido definida en la reglamentación y que, como bien señalaba Eli, puede dar lugar a no pocos planteos judiciales al respecto. Otro aspecto que ha quedado también sujeto a la voluntariedad de la negociación colectiva es la reversibilidad ab inicio. O sea, la norma dice en principio que no hay reversibilidad cuando el trabajador comenzó su vinculación como teletrabajador, salvo lo que establezcan los convenios colectivos en sentido contrario. O sea, abre el abanico, da la posibilidad que el convenio colectivo diga, bueno, también puede haber reversibilidad a aquellos trabajadores que no empezaron, o que, mejor dicho, empezaron directamente ya como teletrabajadores y que por la razón que sea, sin justificar tal razón, deciden o pretenden volver a un sistema presencial. Este tema de la reversibilidad es muy interesante porque dentro del derecho comparado, usted, por ejemplo, si ve la legislación boliviana o la legislación peruana, sacada también de emergencia el año pasado justamente por la cuestión de la imposibilidad del trabajo presencial, plantean la reversibilidad bilateral o en algunos casos unilateral del empresario. Es decir, es el empresario el que puede decidir que un trabajador que pasó a trabajar en teletrabajo vuelva a presencial. Este es un problema no menor que se avecina ahora, ¿no? Que el otro día justamente en una reunión lo estábamos discutiendo. ¿Qué pasa si el trabajador que está haciendo home office, que no es teletrabajo, pero home office, quiere pasar a ser teletrabajador a partir del 1 de abril, fecha de entrada en vigencia plena de la norma? Y la empresa dice, no, yo quiero que usted vuelva a ser presencial. ¿Cómo se va a resolver ese dilema? Porque algunos decían de que, sobre todo algunos sectores que representan a empresas, decían, bueno, que muchas empresas no están conformes con el tratamiento y el rendimiento laboral de algunos trabajadores de home office. Y pretenden que a partir de una fecha donde las condiciones sanitarias así lo permitan, es decir, salvo que sean personas que estén en grupo de riesgo no vacunadas, que puedan volver o exigir que puedan volver a hacer el trabajo presencial. Duda que se presenta ahí, ¿puede haber casos de abandono de trabajo o denuncias de abandono de trabajo? La norma habla de que se debe preservar en todos los casos la buena fe laboral, invocando las normas, los artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo y también los artículos 9 y 10 del Código Civil, es decir, que impedirían el abuso del derecho. Pero ahí estamos en un tema que puede generar conflicto incluso con otras normas más complejas como es la prohibición de despedir. Es decir, ¿qué pasa si el trabajador, insisto, no quiere volver, la empresa quiere que vuelva, la empresa puede intimarlo que vuelva en forma presencial? Si el trabajador no vuelve, puede ser despedido por abandono de trabajo a pesar de que estuvo prácticamente un año haciendo trabajo de home office. Si sigue haciendo trabajo de home office, ¿necesariamente estaríamos hablando que ha pasado a ser teletrabajador o simplemente sigue haciendo home office? Y esa situación sigue quedando en el limbo, porque para que sea un teletrabajador tiene que él prestar conformidad. O sea, se tiene que instrumentar por escrito, supongo que ante la autoridad de aplicación laboral.
a través de algún convenio que podrán pactar los sindicatos, algún convenio marco. Bueno, todo eso ha quedado también bastante en la nebulosa. El tema de las tareas de cuidado es otro dato también que queda bastante sujeto a la buena voluntad de la negociación colectiva, porque permite a la negociación colectiva establecer algunas pautas específicas para el ejercicio de ese derecho. Si bien es cierto que se han permitido ahora, por ejemplo, aquellos casos donde el trabajador necesita interrumpir jornada, de que pueda hacer una jornada menor a la jornada habitual debido a estas interrupciones por tarea de cuidado, no queda claro si esa jornada menor implica también una disminución de salario o si por el contrario es una jornada menor pero con salario completo. Ello también podría ser pactado por la negociación colectiva. Más allá de algún aspecto voluntarista de la norma reglamentaria en cuanto a que se debe tender a que las tareas de cuidado sean realizadas igualitariamente por ambos integrantes del hogar, ello va a depender de cada entorno familiar y es muy difícil que se pueda avanzar en ese lado. El tema de la capacitación, que es otro aspecto central en este análisis o en esta discusión, también hay un rol o una participación en la negociación colectiva en la posibilidad de que se realice esta capacitación en forma conjunta o se establezca que se vaya a realizar en forma conjunta entre el Ministerio de Trabajo y la asociación sindical. Otro tema que va a generar no poca discusión es probablemente la cuestión del control que debe ser realizado mediante auditorías, dice la reglamentación, auditoría con representación sindical y representación por el lado de los empresarios. Otro aspecto que no queda tampoco, si bien dice el texto de la ley, me parece que es la discusión del tiempo que demande la reparación de los elementos de trabajo, que debe ser considerado con derecho remuneratorio, con los términos del artículo 103 de la Ley de Contratos de Trabajo. Habrá que ver el tipo de daño que haya sufrido el elemento de trabajo. Esto, porque el empleador tiene que proveer a su reemplazo o reparación, se supone que en la mayor brevedad posible. ¿Qué pasa con el tema? Bueno, pero en todo lo que es compensación de elementos de trabajo y compensación de gastos, esto directamente quedó claro que están exentos del impuesto a las ganancias y que no son bajo ningún concepto remuneratorio, sean abonados contra rendición de cuentas o no, o sea, contra presentación de comprobantes o no. Lo cual habrá que ver si las FIP están de acuerdo con este criterio, pero bueno, es lo que surge del texto legal. El tema de la capacitación, otro aspecto que es importante es que los cursos que deben ser brindados, ya sea virtual o presencial, deben estar incluidos en la carga horaria, en la jornada del trabajador. O sea, no puede ser un horario adicional a su jornada. Bueno, en materia específica de derecho colectivo, la regla general va a estar dada por el desempeño de teletrabajo conjuntamente con el goce de todos los derechos colectivos. Y en cuanto a la representación sindical, habla de que van a integrar el conjunto de los que trabajan en forma presencial a los fines de la representación sindical. Luego se señala que para ello se le ha de asignar o integrar un centro de trabajo que era en principio el lugar donde estaba prestando tareas
en forma presencial antes de pasar a la labor de teletrabajo. Y queda también sujeto a la actuación de la negociación colectiva aquellas otras hipótesis donde ingresen teletrabajadores en cuanto a qué hacemos con ellos, dónde los asignamos, y ello también debe surgir, insisto, de la negociación colectiva. En cuanto al tema de la representación sindical, la norma parece definirse por el concepto de actividad en lugar de profesión u oficio. Esto no es que parece, dice expresamente, será la de la actividad donde preste servicio, con lo cual puede haber alguna dificultad con algunos centros de trabajadores de actividades informáticas que pretendan tener una representación profesional y que ello impactaría indudablemente sobre el modelo sindical o sobre el texto de la ley en cuanto a la actividad. Tampoco está definido en aquellos casos donde haya más de una actividad o más de una representación en el espacio del lugar de trabajo, cuál va a ser la que lo va a representar. Parecería que el criterio que se ha tirado sobre la mesa es el de rizo contra la estrella, en cuanto a que se debería tomar la actividad principal a los fines de definir la representación. Pero ello también es un tema que seguramente puede dar lugar a mucha polémica porque nadie va a querer perder ningún trabajador afiliado, por ende, ello va a dar lugar probablemente a alguna discusión sobre esta temática. Otro tema, y bueno, con respecto a la higiene y seguridad, en esto también debe habilitarse la participación sindical para el control de los mecanismos de protección adecuada a los que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo, que entendemos que van más allá de la silla ergonómica, del botiquín, de primeros auxilios, sino que deberían verificar temas que pueden hacer a parte de funcionamiento eléctrico, básicamente, y algún otro elemento de seguridad. Y en esos casos, ahí también puede establecerse a través de la negociación colectiva cuáles son los elementos que sí o sí deben contar, más allá de la resolución que bien mencionó él y que estaba vigente para el régimen de teletrabajo. Un tema que me preocupa es la cuestión de riesgos laborales, porque si bien es cierto que dicen que ya se está trabajando en ello, la reglamentación habla de que se debe seguir el mecanismo para inclusión de nuevas enfermedades profesionales. Si ustedes recuerdan ese mecanismo y la última vez que se incluyeron nuevas enfermedades profesionales, que fueron las hernias, las varices y la lumbalgia, ese proceso demoró cerca de 3 años, desde que la Comisión Médica Central emitió su dictamen y fue al Comité Consultivo Permanente que lo avaló, y luego salió el decreto del Poder Ejecutivo, el decreto 49 del 2014, por el cual se incluye. O sea, quiero decir que acá hay una serie, si ustedes hacen, verifican en el ámbito internacional, van a ver que hay una serie de riesgos laborales ya considerados en aquellos lados donde el teletrabajo hace bastante que está funcionando. Los riesgos psicosociales, el workaholic, es decir, aquella persona que no puede desconectarse más allá del derecho a la desconexión, los problemas de columna, al estar 8 horas en una silla no tan ergonómica, problemas del síndrome del túnel carpiano por el uso intensivo del mouse, los problemas de la vista, obviamente, con aquellos casos donde el elemento aportado no tenga pantallas antirreflex u otros elementos que traten de preservar la visión completa del trabajador. O sea, como estos hay varios, y se debería
haber quizá avanzado y en la ley establecer algunas pautas ya más concretas, no dejarlas sujeto a una inclusión futura que mi experiencia, estuve en la justicia y vi, realmente han sido muy pocos los casos que se han incluido. Sí me parece interesante la cuestión de que los accidentes que ocurren en el lugar y durante la jornada de trabajo y en ocasión del teletrabajo se presume un accidente en los términos del artículo 6, inciso 1. Obvio que todo lo que tiene que ver con ocasión del teletrabajo puede dar lugar a una gran discusión. En mi provincia, en la provincia de Córdoba, hay un criterio muy amplio de ocasión que ha sentado el Superior Tribunal de Justicia, por el cual basta con que el trabajo haya colocado al trabajador en el lugar donde ocurre el suceso, sin que el hecho del trabajo tenga la incidencia decisiva que normalmente piden las comisiones médicas. Porque sostiene el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba que si no, el legislador habría dicho exactamente lo mismo en dos párrafos diferentes, lo cual, o sea, hecho u ocasión, lo cual dice, no es bueno presumir el error o ignorancia del legislador y debe entenderse que ha querido decir cosas distintas. Y para ello se basa en Óscar Hermida Uriarte, que el que habla de la constelación de circunstancias que colocó al trabajador en ese lugar. Con lo cual, acá habrá que ver, por ejemplo, si estando solo toca el timbre el portero y él en el afán, el cartero, perdón, en el afán de ir a atenderlo, resbala y se quiebra la pierna. Es un accidente laboral dentro del régimen de teletrabajo y es en ocasión del teletrabajo. Yo estaba sentado, pero porque tuve que salir a las corridas porque se me iba el cartero y era mi tarjeta de crédito, que hacía 3 meses que estaba esperando, y bueno, y me caí, y me quebré. Ni hablar de otros accidentes domésticos que claramente pueden ocurrir y que pueden llegar a dar a mucha litigiosidad en este aspecto, máximo en la forma que está redactada este aspecto, donde generan la inversión de la carga probatoria a favor del trabajador y que la RTE va a tener que desvirtuar ese hecho. Lo único que tendrá que corroborarse es que el accidente ocurrió en el horario que sí está pautado que hace el teletrabajo. En cuanto al derecho a la intimidad, en este caso es quizá uno de los temas más complicados porque tiene que ver obviamente con la dignidad humana y exige la participación sindical cuando se pretenda ingresar al ámbito del domicilio de trabajo, que es el domicilio del trabajador en regla general en estos esquemas, o también cuando se pretenda avanzar en el control de los bienes informáticos de propiedad que son del empleador, pero que están en el lugar del cumplimiento efectivo de las tareas, o sea, generalmente en el domicilio del trabajador. Y el otro tema es algo que tiene mucha importancia porque normalmente el trabajador en su computadora tiene muchos otros datos que exceden los datos laborales, tiene todos los datos personales, con lo cual ese software debe garantizar la protección de los datos utilizados, porque si no, oiga, cualquiera puede entrar al home banking, o sea, si tenemos un hacker más o menos experto, puede llegar y avanzar sobre la propiedad del trabajador y generar un daño terrible. Y además se prohíbe expresamente el software de vigilancia en cuanto a la protección individual del trabajador. Simplemente con el tema y para cerrar y dar paso para escuchar la versión de Roberto desde el punto de vista de la realidad empresarial, diría que solo se podrán contratar, dice, extranjeros no residentes en el país previa autorización de la Autoridad de Aplicación Laboral en cuanto a las prestaciones nacionales, aspecto de dudosa constitucionalidad, porque nosotros tenemos
el artículo 20 de la Constitución argentina, que dice que los extranjeros gozan en el país de los mismos derechos que los ciudadanos argentinos. Y este es un texto que viene de 1853, es decir, ni siquiera ha sido incorporado por el 14 bis. Además de que Argentina ha suscrito al convenio 111 de la OIT en cuanto a la prohibición de la discriminación, y acá sería una discriminación por causa de nacionalidad. Y lo mismo el tema del tope establecido por el convenio colectivo, me parece que puede llegar a correr la misma suerte ante algún planteo judicial en este sentido. Bueno, este es el pantallazo desde el punto de vista del derecho colectivo, mechado con algunas cositas del derecho individual, porque no podían ser tocadas solamente. Espero que les haya sido útil y por supuesto quedo a las preguntas que luego al final responderé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, Roberto, tu turno. Ok. Bueno, gracias. Gracias por invitar, como dijeron hoy, una oveja negra a este panel. Soy ingeniero y siempre lo mío ha sido administración y sobre todo de proyectos, o sea, puesta en marcha de cosas o cambio de cosas empresarias siempre. No conozco la ley de teletrabajo y la conexión entre lo que yo diga y lo legal va a quedar a cargo de ustedes. Yo creo que voy a tratar de ver cómo pueden las empresas estar viendo venir las cosas, aunque las situaciones no son iguales para los distintos rubros. La primera cosa que hay que tener claro, y después volvemos sobre esto, es que la pospandemia o la pandemia es una perturbación de orden mundial. Por consiguiente, hay varias cosas que se ven afectadas por el hecho de que sea mundial. Pero volviendo a la perturbación local, y la pregunta que a menudo se formula es, ¿qué queda después de la pospandemia y qué es lo que no queda? Yo creo que el criterio con el cual yo estoy viendo las cosas es relativamente simple. A mí me parece que después de la pandemia, en la pospandemia, van a quedar aquellas cosas que ya estaban ocurriendo antes de la pandemia, probablemente aceleradas, mientras que aquellas que no venían ocurriendo probablemente reboten y traten de volver atrás a donde más o menos a donde estaban antes. Entonces, creo que es muy importante desde el punto de vista empresario tratar de entender qué es lo que venía ocurriendo antes de la pandemia. Y yo creo que fuertes hay dos cosas que ocurrían. Una tecnológica y otra social. En lo tecnológico, la pandemia ya venía ocurriendo un cambio notable, sustancial, en la relación entre la empresa y el trabajador, con lo que ustedes se acaban de referir como home banking o teletrabajo, y tiene toda una derivación importantísima en las empresas y en lo legal referido a ellos. Pero también la tecnología venía generando y viene generando un cambio de igual o mayor importancia en su relación con los consumidores de la empresa. Es interesante ver cómo todas las intermediaciones van desapareciendo, cómo empieza a haber conexiones directas entre la empresa y el consumidor. Si es un banco, son los home bankings y la intermediación de la sucursal va desapareciendo. Fíjense cómo han cambiado las sucursales. Si es para comprar cosas a otro particular, miren Mercado Libre y digamos cómo nos compramos cosas sin necesidad de mercados intermedios. Ni hablar del delivery. Ahí hay una transformación que ignoro cómo va a repercutir en lo legal, pero desde el punto de vista empresario presenta las mismas o mayores dificultades que el teletrabajo y probablemente más fuera de su control. Las del teletrabajo de algún modo va a poder regularlas el empresario. Las del mercado no lo sé. Ese es un punto y yo creo que ahí va a haber un avance enorme, es lo que todos vemos. Pero hay que tener en cuenta que el empresario va a tener que enfrentar esos dos cambios, mientras otra cosa que ya venía ocurriendo va a seguir ocurriendo, que es la crisis económica argentina.
La crisis económica no arranca con la pandemia, ya estaba. La pandemia la agrava. De modo que hasta acá vamos viendo un empresario o una empresa con una situación económica complicada, con un avance tecnológico que le cambia la relación con sus trabajadores, una situación tecnológica que le cambia la relación con los consumidores, y también con los empresarios o los accionistas también deben pasar cosas con las financiaciones. Ahí mencioné un tema que es lo tecnológico. Creo que es muy importante entender la conducción de las empresas, cómo ha cambiado. No es un cambio reciente. El cambio en la conducción lleva un siglo. Y en ese siglo, donde nos hemos cansado de hablar del mundo cambiante, en el inicio es lo que algún escritor se decía, hemos pasado de la primera ola a la segunda ola. La primera ola era la agrícola, donde 80 o 90% de la población estaba en el campo. Y la vida de trabajo estaba absolutamente intermezclada con su trabajo y su familia y su hogar. Aparece la segunda ola, que es la industrial, y produce una ruptura brutal. El tipo se tiene que ir a trabajar a la oficina y después las mujeres, y aparece un espacio de trabajo definido geográficamente y en horario que empieza a borrarse nuevamente. En ese sentido estamos volviendo a algo como ocurría antes, que es el trabajo en la casa. En ese mundo cambiante, cuando aparece la época industrial, la única solución que hubo, o la solución que se encontró, fue la tremenda atomización de las tareas, porque era gente muy mal preparada y entonces uno le podía explicar con relativa facilidad una tarea mínima, absolutamente desmotivante, pero que lo integraba a la línea de trabajo. Conocemos toda la versión chaplinesca y muy real del mundo moderno, digamos, pero eso también se fue superando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. La gente fue empezando a estar más preparada y ya el jefe, que se limitaba a dar una tarea, controlar el horario y controlar la asistencia, y si la tarea estaba bien hecha, lentamente le empieza a llegar gente más preparada, los jefes están más preparados y empieza toda una evolución a organizaciones más sueltas, más libres, donde se delega más, se confía más en el hombre de abajo, se empieza a no dar tareas y dar responsabilidades y pedir objetivos y la persona decide su tarea. La conexión entre el jefe y el empleado se va debilitando y también como el jefe tiene la dificultad de tener que coordinar el grupo que tiene abajo, empieza a aparecer mucho el team building y el hecho de que la gente se arme en equipo de modo de simplificarle al jefe las cosas para que el jefe pueda mirar mucho más para afuera. El mundo cambiante exige a los jefes no mirar tanto para adentro y estar atentos a lo que pasa afuera. Y después, en la conducción, casi limitarse a decir el rumbo es para allá y el equipo se tiene que autogestionar. Ese cambio venía ocurriendo y digamos, los grandes escritores, Drucker lo menciona como la sociedad del conocimiento que está viniendo, Toffler lo menciona como la tercera ola, y entonces la organización y la empresa empieza a salir de su modo industrial, en el cual yo veo que los sindicatos y que yo están todavía muy aferrados al viejo estilo industrial, pero la empresa va queriendo salir de ahí. Cada vez más se define por responsabilidades la cosa. Por me echar con algún ejemplo, hace 2 años tuve oportunidad de estar en las oficinas de Google en Bélgica. En realidad Google en Bélgica son 2 Google, una es con la que están juntas, pero son en general 200 personas, 100 en cada una de sus áreas. Una es para Bélgica, la otra es para la Unión Europea. Y cuando uno visita la oficina, es como uno lo ha leído.
muy poca gente está ahí, y de repente uno entra, va pasando por salas donde hay mesas de pool y de ping-pong, y de repente uno abre una puerta y hay dos personas trabajando, que están jugando a, vaya uno a saber qué, en una videocámara ahí, y ni se inmutan porque uno entre. Y entonces yo digo, bueno, uno se impresiona mucho. Hay lugares de reunión muy cerrados donde hay que dejar los teléfonos afuera, pero uno no ve casi gente en el lugar. Y es cierto, digo, esto yo ya lo leí, le digo al que me estaba llevando, pero ¿cómo, si a mí me nombran gerente de esto, me vuelvo loco? ¿Cómo conduzco esto? ¿Cómo tomo yo responsabilidad con mis jefes o con el gerente de toda Europa de qué voy a poder hacer si la gente no tiene horario, no puede venir o no venir? Si quiere venir y jugar al ping-pong o un videojuego, lo hace. Ahora, quiero ser el empleado, pero no el gerente de esto. Y ellos lo tienen obviamente muy claro. Dan tareas y objetivos muy definidos. En general, Google lo que hace es vende capacidad de conectar a un interesado con público y busca cuál es la mejor manera con la información infernal que tienen de toda la gente y de toda la población. De modo que a alguien le dice, mira, en 3 días tenemos que presentar, o en 10 días, o en 15, o en 20, esto a este cliente que pidió esto. Haz lo que puedas. De modo que ya hay casos muy extremos funcionando y probablemente haya que aprender de ellos. Pero son la nueva conducción, la nueva relación entre jefes y empleados es notoriamente diferente. Y el teletrabajo es solo una parte de eso, porque la estructura es social, cómo la gente se ha ido presentando. Ya hoy día hay lugares que no alcanza con ser profesional. Si uno no tiene un máster, es fenomenal las especializaciones que hay en todo nivel. De modo que este sistema de conducción, que ya estaba viniendo, plantea un tema interesante, porque va a seguir avanzando. Así como venía la tecnología, estos esquemas de conducción avanzan sobre todas las líneas. Por supuesto que vamos a encontrar empresas de todo tipo. Y acá es donde se empiezan a ver algunas que se ven afectadas porque la pandemia es mundial y no local. Las primeras son las corporaciones. Las corporaciones internacionales a menudo tenían un negocio que le iba bien, 2 o 3 que le iban mal, que la plata acá pasaba para allá, que una bancaba a la otra. En este momento pasa una cosa que no ha ocurrido nunca en las corporaciones. Si un negocio anda mal en todos los países. Eso es terrible y lo estamos viendo. En enero, Ford cerró todas sus plantas en Brasil. Y no creo que tuviera nada que ver con el desempeño del gerente general de Brasil. De modo que ahí hay todo un fenómeno para las empresas multinacionales. Las multinacionales, si su negocio anda mal, están en un problema grave. Grave. Porque no tienen cómo salvar una a la otra. Fíjense que curiosamente el mundo es tan cambiante que un mes después, es decir, en febrero, Ford, además de haber salido de Brasil, pero Ford apuesta para adelante y hace una asociación con Google sobre cómo tiene que ser la electrónica de los automóviles. Y acaba de firmar un contrato fenomenal. De modo que el mundo de las corporaciones tiene toda una lógica propia. También están las empresas que en la Argentina les ha ido bien. Estoy muy vinculado a una empresa de tapicería, probablemente la mejor y la de más calidad. Y les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien en la pandemia, como prácticamente a todos los negocios que se han dedicado al hogar. La gente en su hogar quiso pintar, la pintura anduvo fenómeno, la tapicería anduvo fenómeno, todo lo que sea renovar el hogar, son negocios que en general han andado todos bien. Ahora, lo curioso es que cuando hablo con mis amigos tapiceros,
me dicen, mirá, el problema que tenemos es que buena parte de nuestros insumos son importados. Entonces fuimos a China a comprar, a nuestro proveedor de toda la vida. Y nos dijo, no le podemos entregar, porque se volvieron locos los tapiceros de todo el mundo. Lo que pasa acá con la tapicería pasa en todos los países. Entonces, si uno tiene un negocio exitoso y depende de insumos extranjeros, tiene problemas también. Quiero decir, según el rubro, todas las cosas que yo menciono tienen variantes muy extremas. Si a alguien le ha ido mal en esta pandemia, más vale que se apreste rápido a reinventarse, mientras le dé la espalda de la malaria de la cual viene, si puede o no puede, y vemos muchos que están tratando de zafar. Ni hablar los que tienen locales o inmuebles, están en un problema grave, porque la distribución está pasando a ser directa, sin pasar por locales. O a la gente que hace teletrabajo, a las empresas les sobran metros cuadrados y los metros cuadrados son caros. De modo que en el mundo empresario hago este desvío para decir, están sobrando oficinas, están sobrando locales, hay gente tratando de reinventarse. Es un mundo de mucho cambio y donde los pronósticos sin duda son muy difíciles de hacer. Estamos realmente muy acelerados. Pero de todas formas, lo que está viniendo requiere en las empresas, y yo creo que casi todas lo están haciendo, la creación de un comité que incluya, por de pronto, alguien de gestión que entienda para dónde quiere ir llevando el negocio, sin duda alguien de recursos humanos para entender cómo plantear las relaciones humanas en medio del teletrabajo, que ustedes ven la legislación, pero el hombre de recursos humanos que hace a la motivación, a la buena comunicación, etcétera, se las va a ver complicadas. Y desde ya que los sistemas. No quiero dedicar demasiado tiempo a los sistemas, pero los sistemas que los bancos con el home banking la tienen muy clara, pero la mayor parte de las empresas no tienen tan claro el teletrabajo y el tema de confidencialidad de los datos de la empresa. Ustedes han hablado de la confidencialidad porque comparte la computadora con los datos privados del trabajador, pero yo creo que va a haber hackeos horribles en los meses que vienen o en los años que vienen. El teletrabajo yo no sé cómo protegen los datos de la empresa. No sé cómo van a ser, realmente. No soy hombre de sistemas como para dar explicaciones y a lo mejor que yo no lo entienda no es terrible, pero no lo veo fácil. Francamente, no lo veo fácil. Bueno, acabo de hablar sobre lo que yo creo que cambia, que son la tecnología en relación con el trabajador y con el consumidor. Sigue cambiando la relación dentro de la empresa y cómo se arma la conducción, más allá de estos comentarios sobre algunos grupos de empresas. Pero veamos un poco qué es lo que rebota. ¿Qué es lo que rebota? Porque para mí lo que claramente rebota, y creo que todos lo vemos todos los días, son las relaciones humanas. Hemos podido paliar la cosa con Zoom, pero qué lindo volver a encontrar a un familiar y darle un abrazo. Los amigos. Y esas cosas ocurren en los trabajos también. Y eso está claro que lo que nos ha perturbado la pandemia, donde se pueda, vuelve para atrás. De eso estoy convencido. Creo que hay claras muestras sociales de los jóvenes precisando juntarse, de los viejos también. No sé quién se salva de ese gusto de abrazarse o saludarse o compartir momentos con familiares, amigos y amigos laborales. No me cabe duda que en estos tiempos hemos aumentado la valoración que le damos a las relaciones. Creo que hoy día un amigo vale más que antes de la pandemia. Y esa relación, ahora me meto en lo laboral, que tenía nombres casi todos en inglés porque no la inventamos nosotros, pero porque es mundial el fenómeno, o sea, el Casual Friday, las happy hours después del trabajo, el team building, mil cosas. Sin duda eran ejercicios para fortalecer
ese team necesario para que el jefe pueda mirar para afuera. El jefe no puede estar como loco viendo qué pasa abajo, porque se le escapa la tortuga si hace eso. Entonces, aparece el teletrabajo, aparece un conflicto claro en querer rebotar las relaciones humanas a lo que eran, y el teletrabajo tratando de separar cada vez más el contacto personal. Eso es un conflicto. Eso es un conflicto fácil de resolver o inexistente en la parte que es fabril. Las fábricas son presenciales por definición, y ahí lo sindical y lo legislativo yo creo que va a seguir muy parecido a lo actual. Pero en una empresa importante con mano de obra intensiva se hizo una encuesta bastante buena, es una empresa de 1000 y algo de personas. Una encuesta bastante bien hecha de cuánta gente creían ellos que era realmente imprescindible que fuera presencial y cuánta podía ser teletrabajo. El número que salió de la empresa es 1/3 presencial, 2/3 teletrabajo. Digamos que se ignore algún problema por venir, que sea 50 y 50, es un número. Porque cuando hablamos de teletrabajo, en general pensamos un tipo y su jefe, una mujer y la relación con el jefe o la jefa. Pero si es la mitad de la dotación de una empresa, ¡qué mambo! Yo digo, qué interesante, pero digo, la gente de recursos humanos, ¿cómo va a ser para percibir cómo está el clima laboral? Alguna vez yo era comercial y me pasaron a un puesto de productivo y hablé con una persona de mucha experiencia y le digo, che, ¿qué me puede decir de pasar de comercial a producción? Pasaba de repente a ser gerente de una planta. Y él me dice, mira, lo comercial es muy difícil saber lo que piensan los consumidores, pero si lo adivinas o lo averiguas, es muy fácil resolverlo. La fábrica es justo al revés, porque vos caminas y ves la cara de la gente y te das cuenta si están de buen humor o de mal humor. Ahora es difícil resolverlo. Con el teletrabajo ni siquiera va a ser fácil darse cuenta de qué humor están, o si el mal humor es producto del trabajo o no del trabajo, o de la familia, o de otra cosa. He hablado con gente en Europa, tengo un hijo trabajando allá, y me dice, mira, acá se han inventado muchas cosas, ellos ya tienen clases desde todo el último semestre del año pasado, los chicos iban al colegio, como que están en una máquina en la cual vamos a estar entrando nosotros. Y dice, se han inventado cosas, se han inventado mecanismos de reunión por Zoom, reuniones fijas una vez por semana. El intento de hacer ir a todos algún día de la semana fracasó. Le digo, ¿por qué fracasó? Y dice, porque lunes y viernes no lo tomaba nadie para hacer el fin de semana largo. Y los miércoles, los colegios en Bélgica, los chicos van mediodía nada más, y a la tarde están sueltos, de modo que nadie iba tampoco los miércoles porque tenían los chicos, de modo que todos se concentraban en martes y jueves, y era un desastre la oficina, 3 días vacías, 2 días llenas a full. No es fácil, dice, pero con Zoom uno se arregla, nos estamos arreglando a tener el apoyo de software a distancia, nos estamos acostumbrando a tener recursos humanos a distancia, en fin. Se verá si se inventan cosas suficientes o no para el trabajo en la casa, pero lo que es claro por ahora es que la gente denota mayor cansancio y menor tolerancia, y los conflictos que se generan son un poco más difíciles de resolver. Para terminar, 2 cosas. Google, en esas oficinas que vi, tiene como característica, y no menor, tiene un restaurante para sus empleados espectacular. Es un autoservicio de lo mejor que yo he visto. Se puede invitar una persona una vez por mes, y yo por suerte recibí, el que me invitó gastó su invitación del mes conmigo. Le digo, che, qué bárbaro esto. Bueno, dice, es que Google cree que uno no hace buena innovación ni inventa cosas cuando está trabajando. Las innovaciones ocurren cuando me encuentro con gente de mi empresa que no es con la que habitualmente trabajo, y aunque esté hablando de cualquier cosa, ahí ocurren cosas. De modo que
el restaurante para Google es una inversión en innovación. Y como eso habrá que inventar cosas. Yo no puedo explicar más. Lo único que sé es que esto del teletrabajo quiero darle una dimensión de que no es la relación entre una persona y su jefe, sino una masa laboral, un porcentaje importante de la masa laboral y su relación con la empresa. Los de recursos humanos van a tener que inventar modos sutiles para hacer lo que hacían en los pasillos. Y creo que se abre un interrogante que ha mencionado María Elisa y Carlos, que es, ¿y el tema del teletrabajo? ¿Por qué va a respetar la frontera del país? Yo no veo por qué no haya una oficina, toda la contabilidad de una empresa no se lleve en otro país. Y áreas enteras de una empresa se puedan ir a otro país. Y no tengo claro si esto para la Argentina es una oportunidad o es una amenaza, y probablemente sea las dos al mismo tiempo. Pero yo creo que el teletrabajo no es un fenómeno de cabotaje, es internacional. Y eso abre un espacio increíble a decir cómo vendrá el futuro en este tema. Bueno, espero que los haya divertido, un enfoque que no tiene nada que ver con lo legal. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Realmente creo que le da una perspectiva interesante a algo, y voy a partir la charla ahora entre todos, y antes de ir concretamente a las preguntas, que tenemos un montón del público, para justamente marcar algo que yo veo, creo que se ve muy evidente, ¿no? Entre la exposición que hicieron Carlos y Elisa, y que en realidad de alguna manera en gran parte es descriptiva de lo que es nuestra nueva normativa, y lo que vos, Roberto, contás con relación a lo que está pasando en el mundo del trabajo y de la producción. Todos hoy somos un poco expertos, ¿no?, en teletrabajo, no en las normas, pero sí nos ha tocado en este año que pasó el adaptarnos a trabajar en mayor o menor medida en nuestras casas. Y creo que una de las grandes virtudes que demostró el teletrabajo, más allá de los pormenores coyunturales que tuvo que ver con la pandemia, el hecho, por ejemplo, de que los chicos estén presentes en la casa, ¿no? No es lo mismo el teletrabajo con los hijos de uno en el colegio que el teletrabajo con los chicos abriendo la puerta en el medio de las reuniones. Creo que la mayoría de los presentes habrán vivido experiencias semejantes, ¿no? Pero a pesar de todo, yo creo que una de las virtudes del teletrabajo es la flexibilidad que le da al trabajador para gestionar en sus propios tiempos el cumplimiento de las tareas. Y por eso me parece, y vos hacías referencia, Roberto, a un giro del trabajo hacia objetivos, donde en realidad lo que el empleador establece es un marco de resultados, dejando la gestión del trabajo para llegar a esos resultados en el propio trabajador. Parecería, y acá va la pregunta, ¿no?, a los especialistas, parecería que el marco normativo que se le está dando trata de encorsetar de alguna manera el cumplimiento de tareas en el hogar. Y la pregunta concreta es la siguiente: por ejemplo, en materia de jornada laboral, en materia de disponibilidad de la persona, ¿no?, de cumplimiento de horarios, ¿cuánto hay de posible en que esto se regule y de alguna manera retome alguna flexibilidad en un contrato individual de teletrabajo? Les dejo abierto la pregunta a Carlos y a Elisa, a ver si nos pueden dar su opinión en este punto. No sé, ¿querés contestar vos primero, Eli, o contesto yo, como quieras? Adelante, Carlos, adelante. O sea, la ley plantea la posibilidad del pacto escrito, pero en base a objetivos. Lo cual, bueno, ahí es donde mucha gente pone en duda el cumplimiento de la jornada. Porque si yo tengo que hacer determinado objetivo en mi labor y por algún motivo no he podido dentro del horario, y trabajaré más tiempo para llegar al objetivo. Entonces, si bien es cierto que dice que el objetivo debería ajustarse al ritmo de la jornada, es decir, en principio no estaría habilitada una
mayor cumplimiento, pero el problema es que muchas veces hay empresas que tienen premio en base a objetivos. Entonces está bien, yo trabajo 8 horas por día y a las 8 horas no llegué al objetivo, no importa, no lo hago. Claro, pero ¿qué va a pasar? Al fin de mes cobro un tercio de lo que venía cobrando porque mi trabajo es por objetivo, no es por horario de trabajo. Entonces ahí puede haber sin duda alguna dificultad que se puede dar, ni hablar cuando estamos, como bien se mencionó al último, con tareas transnacionales, donde incluso yo no creo particularmente, o veo muy difícil que se aplique esta norma, porque en muchos casos los trabajadores, los teletrabajadores que hace rato que lo vienen haciendo, tienen una autopercepción de independencia funcional y difícilmente vayan a estar regidos por un marco legal local, me parece. Me da una impresión de que eso no está contemplado en la ley. La ley es prevista para solo la relación de dependencia, aún para el transnacional, pero yo creo que hay una serie de teletrabajo verdadero, actual, transnacional, que no está cubierto ni va a estar cubierto en el futuro, salvo cuando se entre a una cuestión litigiosa, lo cual tampoco va a ser sencillo porque va a haber que demandar a alguien con sede en Noruega o con sede en Finlandia, y bueno, quiero simplemente pensar cómo vamos a notificar ya para que eso se complique enormemente. No sé si querés agregar algo, Eli, a este tema. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que explicó Carlos, sí. Y tiene que ver un poco con lo que, bueno, comentaba acá Ramiro. Ese es el tema. Generalmente, fíjense cómo cambió y tiene que ver un poco también con lo que decía Roberto. Antes, tener la posibilidad de hacer un teletrabajo a las generaciones más jóvenes se ofrecía como una ventaja. Es decir, como para captar talento joven, una de las cuestiones y beneficios que se ofrecían es hacer un día de teletrabajo en tu casa. Y toda esta situación que nos atravesó lo transformó, dejó de ser lo que era antes, ¿no? Es decir, como un beneficio, como algo que ofrecía, como, aparte de ganar tanto, lo que vos podés es manejar tus tiempos de trabajo, tener flexibilidad. Y esa flexibilidad, de alguna manera, con la ley se pierde. Igual también llama como mucho la atención porque la parte de jornada no está reglamentada, ¿sí? Es una de las normas que no tiene una reglamentación específica. Y cuándo empieza, cuándo termina, depende mucho de las actividades. Eh, no es sencillo. Si trabajo por objetivos, como muy bien ahí dijo Carlos, cuándo logro los objetivos, si tengo un premio, porque hay salarios que se componen y lo interesante es la productividad que uno tiene. Así que bueno, nos deja con un montón de interrogantes y todos los eventuales conflictos. Bueno, ¿cómo calculo? ¿Cuándo trabajó horas extras? ¿Cuántos tiempos tuvo? Porque antes generalmente lo que decía el tiempo que estuvo logueado, ¿no? Y había gente, algunos hemos conocido que hay un dispositivo que permite colocarlo y parece que la persona está conectada. Hay algunos se ríen, pero existe eso, como que está disponible. ¿Y por qué en algunas instancias, a mí hace unos años atrás me habían consultado una persona que trabajaba en HP Argentina, que estaba en modalidad de teletrabajo, y la empresa decidió que no le era rentable ese tipo de modalidad y los convocó a todos a una modalidad presencial. ¿Qué pasaría ahora si sería la empresa que no le resulta, ¿no?, esa forma de modalidad? Un poco también por lo que explicó ahí Roberto, me dejó también pensando mucho. Si yo estoy en los mandos medios, ¿cómo dirijo al personal que tengo a mi cargo, ¿no? Tal vez en un espacio presencial me era mucho más sencillo. Ah, claro. Ahí también, perdón. Hay Sí. también una pregunta bastante recurrente que creo que tiene que ver con algo que preocupa a todo el mundo, que es la transición, ¿no? Esa pregunta de cuál es la diferencia, que creo que en las dos exposiciones sutilmente se hizo una diferencia entre teletrabajo y home office, ¿no? Que creo que es lo que quizá el decreto reglamentario habla del cumplimiento esporádico, ocasional.
¿Cuál es la diferencia? Sería la primera pregunta que está más de una vez en el chat. Y la segunda es, ¿qué pasa en la transición? ¿Qué pasa con la gente que por la pandemia viene cumpliendo tareas de manera totalmente virtual y de repente el 1 de abril se encuentra con que tiene esta ley vigente? ¿Qué les parece? Yo ya te dije mi idea en el tema. Yo creo que una cosa es home office y otra cosa es teletrabajo. La diferencia está en que en el home office, por empezar, nadie te pagó los elementos de trabajo, usaste tus elementos de trabajo, tu internet. A lo mejor había una computadora para 6 personas en la casa. Tenías problemas de... Porque nosotros nos basamos que todos tenemos buena conectividad, pero andate al norte del país. Andate al norte de mi provincia, en Córdoba, y vas a encontrar un montón de lugares que la conectividad es espantosa. O gente que no tiene... Nosotros creemos que porque el teletrabajo, pues todos nosotros tenemos una computadora y demás. ¿Cuántos trabajadores tienen computadora para disponer para el teletrabajo? O sea, hay muchos problemas desde ese punto de vista. Y lo otro, yo creo que vuelvo a lo que dije antes. Para mí el 1 de abril en muchos lados no va a cambiar nada. Porque no va a ser teletrabajo, va a seguir siendo home office. Y puede sí cambiar que algunas empresas decidan que en ese momento volver o insistir con presencialidad si las cuestiones sanitarias sí lo permiten. Y el trabajador que tuvo variada su condición laboral en lo que se vería el núcleo duro del contrato, cuando pasó de trabajar en forma presencial a home office, hoy, porque esto fue habilitado expresamente por las resoluciones del Ministerio de Trabajo, hoy no podría invocar derecho adquirido a quedarse trabajando home office. Y es cierto que muchas empresas no están de acuerdo con el home office porque pierden el poder de control, porque de golpe el trabajador está supuestamente en la pantalla, pero por el otro lado está con el celular, y ni hablar si llega a tener 2 computadoras en su casa. Entonces sí, puede haber, hasta puede hacer un print de pantalla donde se lo ve supuestamente trabajando, pero en realidad está haciendo cualquier otra cosa. Entonces ese es un tema que muchas empresas están viendo que le disminuye calidad de trabajo por ausencia de un control directo. Más allá de las ventajas que también tiene, ¿no? Está claro que la empresa ya no tiene costos, en muchos lugares, en muchos momentos, costos de alquiler, o sea, costos de los gastos conexos con todo ello. O sea, tiene pro y contra. De todas maneras, se habla que en Argentina va a haber 2 millones de teletrabajadores. O sea, el 20% es lo que estiman desde el Ministerio de Trabajo que podrían quedar en forma permanente regidos por la ley de teletrabajo. Es una estadística que circula, yo no tengo certeza de ello. Sí es cierto de que antes había un 8%, de acuerdo a estadística, y que se hablaba de que podía llegar a ser 24% y que ahora se ha reducido a un 20%, estimativamente. Y hay otra cuestión ahora que me acordé que Carlos la mencionó en su exposición, es que para ingresar dentro de esta modalidad contractual, la ley dice que es voluntaria y que se formaliza por escrito. Eso es un detalle. Okay. Ese artículo, la ley lo dice, no lo reglamentó, pero sí lo dice, que se instrumenta, se tendría que hacer en forma voluntaria y por escrito. O sea que la mera permanencia de una persona trabajando como venía hasta hoy desde su casa, después del 1 de abril, no se interpretaría como que las partes han convenido tácitamente convertir la relación en teletrabajo. No, porque exige por escrito, como señala él. Muy bueno, muy bueno. Acá hay otra pregunta interesante que tiene que ver con cómo hace el trabajador con los imprevistos que le pueden surgir. Perdón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta que recién formulaste la había efectuado yo. No sé si puedo hacer una aclaración in voce o la hago en escrito. Hágala cortita, por favor, pero siga adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
En realidad la pregunta yo la había hecho y la había direccionado directamente a la doctora None. Yo coincido con el doctor Toselli 100% que home office no es lo mismo que teletrabajo. Podemos llegar a considerar el teletrabajo mixto, es aquella vieja distinción con el home office, pero no es lo mismo. Pero la pregunta la había hecho puntualmente a la doctora None porque ella, al principio de su exposición, en una de las filminas, creo que fue la primera, de su presentación en PowerPoint, ella cita el convenio de la OIT 177, que es específico sobre el trabajo a domicilio. Entonces, la pregunta puntual es si la doctora None considera al teletrabajo como si fuera trabajo a domicilio. Ahí, bueno, a ver, porque una cuestión es lo que interpreta y define el convenio 177 como trabajo a domicilio, ¿sí? Y otra cuestión que habla, no especifica los elementos a utilizar, ¿sí? En cambio, nuestra ley de teletrabajo sí dice específicamente que son realizados a través de las tecnologías de información y comunicación. Convenio, como es amplio, habla, digamos, la definición es bastante parecido, lo que lo diferencia de nuestra regulación específica de cuando dice teletrabajo es el uso de las tecnologías de la información y comunicación, para poder diferenciarlo tal vez de un trabajo a domicilio de la ley de trabajo a domicilio nuestra. Creo que por ahí venía la pregunta. Exactamente, que ya es una ley del año 42 que aún se encuentra vigente. Viene por eso, exactamente, pero en realidad es porque es una definición general de lo que es el trabajo a domicilio, que no indica, aclara la provisión de elementos, no dice específicamente las tecnologías de la información y comunicación, y ahora la regulación que se da dentro como modalidad contractual, dentro de la ley de contrato de trabajo, específicamente dice utilizando las tecnologías de información y comunicación. En definitiva, para usted no es lo mismo, entonces, trabajo a distancia, trabajo a domicilio que teletrabajo. El caso nuestro tiene que estar mediado de esa manera, con las tecnologías de la información y comunicación, que va a ser distinto, obviamente, a los trabajadores a domicilio, por ejemplo, un tallerista se va a seguir aplicando la ley esa, ¿no? La viejita, ¿no? Exactamente, al tallerista, exactamente, sí. Gracias. No, por favor. Pero hay otra pregunta muy interesante referida a la confidencialidad de la información, que pone el énfasis no tanto en el derecho a la intimidad, entiendo, del trabajador, sino a lo que se refiere a la información que utiliza el trabajador en el cumplimiento de sus tareas. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay algo previsto? ¿Hay alguna norma, alguna regulación al respecto? No en la ley de teletrabajo, hay obviamente, estaba previsto antes a través de la ley de contrato de trabajo, la posibilidad de que se hicieran acuerdos de confidencialidad, que eran válidos, incluso que en muchos lados que el trabajador hasta un tiempo después de cesado en la empresa debía mantener el secreto de la información que había adquirido, o sea, esos acuerdos, mientras no involucraran nada ilegal, eran perfectamente válidos. O sea, no hay, puntualmente en la ley de teletrabajo, no hay una norma precisa sobre eso, pero yo creo que en eso subsume los aspectos de la ley de contrato de trabajo que en ese tema no han perdido vigencia, porque además la ley se incorpora como una modalidad contractual dentro del régimen de contrato de trabajo. Así que me parece que eso no sería problema. Por supuesto que deberá ser instrumentado por las empresas que tengan ese temor de una forma escrita y con debido salvaguarda de derechos de ambas partes. Muy bien. Y una pregunta, ¿existe en este momento que ustedes conozcan alguna regulación en convenios colectivos de tema de teletrabajo? Quizá anterior Sí. a la ley, ¿no? Que lo haya previsto. Anterior no, hay uno que yo les dije que es el de choferes, choferes particulares, que es un convenio que se sancionó a los pocos días de la vigencia de la ley, que incluyó la cláusula del cupo del 10% para trabajadores transnacionales. Que no creo que tenga mucha eficacia, pero bueno, pero está. Ese es el que yo conozco, a lo mejor ya hay algunos otros que también hayan
incorporado. No tengo una actualidad en convenio colectivo en este momento, pero es factible. Hay varios que estaban trabajando, incluyendo la posibilidad de aspecto del teletrabajo. De acuerdo. Bueno, yo tengo alguna pregunta más y tenemos todavía un pequeño espacio por si alguno del público tiene alguna inquietud. Pero paso a esto que quería preguntar. Por lo que entendí, el régimen de control del empleador sobre el trabajo del empleado sería algo bastante limitado, que habría que compatibilizar con el derecho a la intimidad de la persona. Ahora, algunas empresas, sobre todo empresas de tecnología, proveen material, como puede ser, por ejemplo, una computadora, una laptop, a la persona con algún sistema de encriptación que permite que la persona se loguee a través de mecanismos muy seguros y con la indicación de que solamente utilice la computadora para trabajar. ¿Hasta dónde, en la medida en que la tecnología permite no acceder a cuestiones del fuero íntimo del hogar, se podría implementar algún tipo de sistema de control de lo que hace el trabajador? Porque obviamente, en algún sentido, más allá del trabajo por objetivos, parecería muy difícil manejar un personal sin ningún derecho de control por parte del empleador. ¿Cómo ven esto? ¿Puedo contestar? Sí. No desde lo legal. Pero no va para ahí la cosa. No va a poder controlar ni la jornada ni los horarios de trabajo. Porque además, cuando uno trabaja en la casa, no trabaja todo el tiempo para la empresa. Durante el día mantiene algunas comunicaciones por Zoom, pero si tiene que hacer algún trabajo concentrado, probablemente lo haga después de comer a la noche. No. Yo creo que el intentar creer que a los trabajadores del futuro, por decir de algún modo, los vamos a controlar por el horario, sin duda el sistema va a querer hacer eso, pero no se puede. Yo creo que no se va a poder. Es más, si hay que pensar algo, es que el teletrabajo, y es tema de otra charla, abre el espacio a la inteligencia artificial. De modo que la cosa viene para allá, es decir, hay otras fuerzas que también están actuando sobre este fenómeno. Entonces, tratar de volver a controlar a la gente por las horas me parece una fantasía. Disculpen los abogados si digo algo disparatado, pero del punto de vista empresario, yo creo que es una fantasía. Va a haber empresas que van a controlar el horario mucho tiempo, en las fábricas va a ser así, con las personas de vigilancia, con las personas que atienden los teléfonos, si es que queda gente que atienda los teléfonos, pero digamos, hay gente que tiene horarios, pero el trabajador que no es el fabril, tratar de controlarlo por horarios va a ser una fantasía. Disculpen, la irrupción. Sí, el tema de inteligencia artificial es una problemática que se viene, ¿no? O sea, esto obviamente, como dice Roberto, es de otro trabajo, pero yo veía el caso de Renault Argentina, por ejemplo, que en Córdoba, que todo lo que era antes la cataforesi, o sea, el pintado final de los autos previo a mandarlo a concesionaria, antes requería una importante dotación de personal. Hoy la hacen todos robots. Todo Hay robot. dos personas que manejan, programan la computadora, los robots, y listo, no hay más. Con lo cual te diría, bueno, se eliminó todo el riesgo de los daños en la salud, los problemas pulmonares, todo lo que... Sí, pero también se eliminó toda la fuente de trabajo de ese sector. Ni hablar Eso lo que viene. ocurre en Alemania, por ejemplo, con el tema de los depósitos de stock. Son todos hechos, son todos controlados por robots. No hay humanos ahí. Ya casi no hay humanos. Entonces es todo, salvo el que maneja la computadora, que normalmente no está ahí. Y lo que decía también Roberto, obviamente todo el mundo sabe que, por ejemplo, el call center de American Airlines está en la India. Sin embargo, da toda la información como si estuviera en Dallas o en no sé dónde está ahora la base operativa de American. Pero en la práctica todo el call center, todo lo que son vuelos, horarios, tarifas, está en Nueva Delhi o en Bombay, no sé, Bombay creo que es. O sea que eso también es algo que en el futuro puede ocurrir, de hecho ocurre, no es que
sea futuro. Sin duda, de todos modos, quiero dejar claro una cosa. Yo comparto, Roberto, lo que vos decís. Me parece que hay una necesidad de modernizar de alguna manera el pensamiento en esto, pero desde lo legal también hay un tema de equilibrio de derechos, me parece. En la ley de contrato de trabajo, si bien es una ley claramente favorable al trabajador, donde lo defiende desde la creencia de que hay una situación de debilidad por parte del empleado con relación al empleador, sobre todo en la determinación de las condiciones del trabajo, hay una serie de, me parece, equilibrios internos. Y uno de esos equilibrios tiene que ver con, de alguna manera, la protección al trabajador, pero donde el empleador tiene algún derecho de control. Me parece que en algún sentido, si bien en la gran mayoría de las situaciones esto no va a ser demasiado relevante porque el control va a pasar por otro lado, por ejemplo, con relación a los resultados de ese trabajo, en algunos casos ese control me parece que puede ser importante como herramienta para que la empresa pueda manejar situaciones individuales con trabajadores problemáticos, descarriados o particulares. Esto lo digo como una opinión, obviamente, pero de ahí venía la pregunta. Me parece como que, así como decía Elisa, ¿no? Bueno, no se regula la jornada de trabajo. Y esto, por un lado, está muy bueno, porque es una muestra de muy difícil de regular eso. Por otro lado, seguro que el resultado judicial de esa falta de regulación probablemente termine siendo desfavorable para la empresa. De nuevo, en un plano de opinión, ¿no? Pero bueno, de ahí derivaba esa pregunta particular. Sí, Ramiro, dos cositas. Yo creo que sí se ¿Hay alguna regula. pregunta más que hay Quiero. acá al final? Alguien pregunta si esto también... No, te decía, y tengo dos respuestas de algunas cosas que vi en el chat que me habían preguntado. Primero, yo creo que está regulado. La ley habla de que debe respetarse la jornada legal. Esa es la base. Después habrá que ver cómo juega el mecanismo de productividad. Pero en principio, incluso el mecanismo de productividad está previsto dentro de la jornada. Después habrá que ver si eso pasa a ser real o no. Dos preguntas que vi ahí mientras trataba de leer un poco el chat. Si se aplica al sector público, no se aplica al sector público. Esta ley está inmersa dentro del régimen de la ley de contrato de trabajo, sin perjuicio que en algún momento los convenios colectivos del sector público lo contemplen, no es en este momento una norma válida. Y el otro tema para el sector público, y el otro tema tenía que ver con algunas dificultades que pueden darse con tareas de cuidado y qué pasa cuando yo tengo pactado unas tareas de cuidado y de golpe surgen imprevistos. Y bueno, ahí tendrán que jugar los mecanismos de la buena fe, del no abuso de derecho, todo esto que de alguna manera surgen de los artículos 9 y 10 del Código Civil. Y bueno, y eventualmente en algunos casos se podrán aplicar mecanismos que tienen que ver como con régimen de accidente y enfermedad inculpable, o sea, no sé, hacer algún tipo de paralelismo con ello, pero ellos lo tendrán que regular los convenios colectivos de trabajo. Justamente es uno de los temas que hace un rato mencioné, que quedaba para que lo regularan los convenios colectivos de trabajo, las particularidades que podían tener estas tareas de cuidado. Sí, yo solamente quería agregar que no olvidemos, porque por ahí algunas preguntas apuntan a eso, que es una modalidad contractual, como otras más que hay. Con lo cual, a lo que no está regulado ahí específicamente, se le aplica la ley de contrato de trabajo. Porque por ahí quedaba esa duda. Entonces, no tiene una regulación específica de un determinado tema, entonces aplico la ley de contrato de trabajo y si el convenio tiene algo regulado, aplico el convenio. Después va a ver que si eso se ajusta o no a la situación en concreto, pero como para no olvidarnos que así está contemplado. Que me parecía que era importante, ¿no? Una pregunta, ¿se aplica esto, preguntan por ahí, al régimen de empleo público o solamente al privado?
No, Y solo el privado. ahí lo respondió Carlos, se aplica, porque justamente a eso refería lo que yo hablaba antes. Ah. Como es una modalidad contractual, está dentro de la ley de contrato de trabajo, y la ley de contrato de trabajo explica a qué trabajadores se le aplica, y como ahí muy bien explicó Carlos, para el caso de que dentro de la administración pública el convenio colectivo declara aplicable, en ese caso sí, ¿sí? Pero es lo mismo que pensarlo como una modalidad contractual más como el contrato a plazo fijo, ¿no? ¿A quién se aplica? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Un comentario final que quieran hacer? Sí, si me permiten, es un comentario breve. Yo Daniel. trabajo en el departamento de ingeniería de Mercedes-Benz y nosotros teníamos una premisa dentro de mi departamento que nosotros le planteamos a nuestro gerente que queríamos hacer al menos tener un día de home office, cosa que fue bastante complejo implementarlo antes de la pandemia. Con el tiempo logramos que nos den un día y de repente de un día para otro pasamos todo el departamento y la empresa completa a trabajar de home office. Y realmente se trabajó muy bien, mucha gente se sorprendió de cómo se trabajó, los objetivos fueron muy buenos en todas las áreas y a lo que voy es lo que decía Roberto, como dice María Elisa y como dice Carlos, hay creo que para mí tres cosas que son muy importantes, es el tema de la confiabilidad, el tema de los datos corporativos, de cómo se van a manejar los líderes con respecto a su grupo de trabajo, porque eso, nosotros tenemos una reunión, por ejemplo, los jueves de trabajo y nuestro jefe nos dice, ¿están todos bien? ¿Alguien quiere comentar algo? Y no pasa por ahí porque creo que el rol de los líderes de trabajo tienen que estar mucho más activos que antes, porque uno tendría que tomar brevemente, aunque sea unos minutos con cada uno, si está todo bien en casa, hay algo que quieras comentarme, porque en lo global nadie va a comentar nada. O sea, en el 1 a 1 creo que está la ventaja de sacar adelante los problemas y las situaciones. Y creo que los grupos de trabajo trabajan muy bien. Es una herramienta muy valiosa el teletrabajo y de cómo se manejan los grupos, pero creo que eso pasa por el lado de lo corporativo, de cómo van a estar los líderes en todo eso, ¿no? Muchas gracias, Daniel. ¿Algún comentario adicional? ¿Preguntas? ¿Los expositores quieren hacer un cierre? Simplemente para decir que un poco compartiendo lo que dijo Daniel, todo va a depender de la estructura de cada empresa. Hay bancos, por ejemplo, que han establecido ya una modalidad, pero insisto, no es técnicamente teletrabajo. Ese es un aspecto que está todavía en una situación muy en el aire. Habrá que ver cómo es regulado, pero creo que en muchos lugares es factible que se haga teletrabajo bien. En otros obviamente va a ser imposible porque la actividad requiere presencia física. O sea, hay actividades que no toda actividad va por ser de teletrabajo. Obviamente, si yo soy el dueño de una gomería, necesito que estén los gomeros ahí dentro. Podré tener el administrativo, el encargado de stock, si soy de una gomería grande, que puedan hacer teletrabajo. Pero el operario físico ese va a seguir estando por ahora, mientras no sea suplantado por la robótica. ¿Es cierto? Que es otra problemática. Pero creo que desde ese punto de vista, hay que ver un poco la confianza que tienen también la empresa y es cierto, hay que ver si se van cumpliendo los objetivos. Si la empresa va viendo que los objetivos se están diluyendo porque en lugar de tener una producción de 100, ahora tenemos una producción de 50 y no va a aceptar que sea teletrabajo. Va a volver a lo presencial. Eso va a depender mucho de cada empresa, de cada núcleo, de cada grupo de trabajo. El problema se puede dar en eso que señalamos hace un rato, en esta nueva normalidad, que haya gente que se haya acostumbrado a hacer home office y no quiera volver a lo presencial. Y ahí es donde puede haber conflictos importantes. Sí, yo creo que lo que uno tendría que hacer, además, si quiere entender lo que va pasando, es meterse en la casa de esa gente que hace el teletrabajo, porque realmente le aparecieron un par de horas, o a veces más, de conmutar e ir a su oficina. No es menor, son horas que aparecen, que dedica a los hijos, o a su casa, o a tareas,
es probable que haya mucha gente que no quiera volver. Hay otros que están desesperados por salir y volver. Así como cada empresa es un mundo, cada persona con su familia y su personalidad también es un mundo. No cualquiera va a estar para el teletrabajo. Tampoco cualquiera estuvo para pasar de la época agrícola a la industrial, por más atomizado que estuvo el trabajo. Cuando abrimos la planta de alpargatas en Tucumán en el año 70, la gente pasaba de la zafra a trabajar en la planta, ¿no? Y al poco tiempo decía, pero nosotros estábamos acostumbrados a trabajar 6 meses de zafra y 6 meses no. Y tuvieron que pasar a trabajar el año completo. Parecía imposible hacer la transformación. Llevó años. Y esta transformación también va a llevar años. Y se van a aprender cosas y vamos a descubrir cosas. Creo que hacer pronósticos, si algo cabe para el futuro, es que no va a funcionar sobre la base de pronósticos, sino de mucha adaptación, mucha cintura, a ver cómo vienen las cosas, inclusive lo legal, cómo se adecúa a la realidad de lo que viene, ¿no? En fin. Gracias. Bueno, ahí tenemos un nuevo tema para el próximo conversatorio, Ramiro. El trabajo del futuro, ¿no? Lo armamos. Nada más. Buenísimo. Bueno, me parece que es momento de cerrar. Quería agradecerles muy especialmente, primero a los expositores por sus clarísimos descripciones de todo esto y los aportes que nos han dado. Está claro que quedan muchas preguntas, pero bueno, eso es propio de un tema nuevo como este. Y en segundo lugar, obviamente, a todos los que nos acompañaron. Realmente creo que somos cada vez más, había más de 70 personas hoy, les agradezco mucho. Y por otro lado, aprovecho para invitarlos ya a los próximos 2 conversatorios. Ya tenemos fechas. El 8 de marzo vamos a tener un conversatorio sobre negocios. Justamente, seguramente algunos de estos temas van a salir, Roberto. Y el 12 de abril vamos a tener un conversatorio sobre mercados de capitales. Así que, bueno, los invitamos, esperamos verlos. Creo que es interesante que de a poco vamos creando esta comunidad de SEADE, donde la intención es, obviamente, en un marco de profundo respeto, el discutir estas temáticas que afectan nuestra vida cotidiana y que van, de alguna manera, cambiando el mundo también. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos, entonces, en la próxima oportunidad. Chao, hasta luego. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Luego, bien. Gracias.